Jaquetón, imagina estar participando en uno de los torneos de ajedrez más fuertes del mundo y encontrarte en la última partida con piezas blancas luchando por la primera posición. ¿Qué apertura elegirías en ese momento decisivo? No sé vosotros, pero mi elección estaría tan clara como la del gran maestro chino Wei Yi, quien optó por el sistema Cole frente al número 1 de la India y top 10 mundial, Vivid. La partida fue increíble de principio a fin, con Wei Yi jugando a un nivel de precisión de hasta el 99% y logrando proclamarse campeón del Tata Steel. ¡Vamos a verla! El super gran maestro chino Wei Yi decidió abrir la partida con D4, a lo que Vivid respondió con D5, una de las defensas más habituales y sólidas contra la apertura peón de dama, junto a caballo F6. Y aquí, jaquetones, como bien sabéis, las blancas cuentan con múltiples opciones, siendo las más principales el famoso gambito de dama con el avance C4 o incluso el sistema Londres, que hoy en día es considerada una de las aperturas favoritas entre aficionados y principiantes y que también se ha empleado en la élite mundial por el mismísimo Magnus Carlsen, número 1 del mundo. Por supuesto, hay que incluir también el Londres enigmático del gran maestro Pepe Cuenca, que a diferencia del Londres tradicional, tiene un enfoque mucho más agresivo en búsqueda de posiciones de ataque. También hay otras alternativas como caballo C3, buscando sistemas como el Yobaba o bien Beresov, o la jugada caballo F3, que fue precisamente la que realizó aquí el jugador chino. ¿Y por qué esta jugada se considera mucho más flexible a las anteriores? Pues es una jugada de desarrollo que vamos a emplear prácticamente contra todas las aperturas de blancas. Ahora, por ejemplo, después de una jugada como caballo F6, que fue la continuación de Vivid, podríamos transponer de nuevo al sistema Londres con la jugada alfil F4, o bien optar por la apertura catalana con la jugada G3. C4 también sería posible y, como os digo, caballo F3 mantiene abiertas muchas opciones. E3 por parte de Wei Yi, y aquí, como veis, el blanco ya está limitando algunas de las opciones que habíamos mencionado antes, como por ejemplo el sistema Londres, ¿verdad? Ahora el alfil de casillas negras no podría saltar hacia la casilla F4. Y de esta manera, después de una jugada como C5, que fue la manera de reaccionar de Vivid atacando el centro, ahora no cuenta con tantas opciones, ¿verdad? Podría continuar con la ruptura C4, o bien con B3, o capturar en C5, que es precisamente la jugada sugerida en mi curso del sistema Cole enigmático. La idea de capturar en C5 es evitar algunas líneas secundarias con las que cuentan las negras que tratan de incordiar, en este caso, nuestros planes principales de ruptura en el centro con E4 y de este modo salirnos un poco de la teoría principal y poner en aprieto a nuestros rivales. De hecho, si aquí las negras no afinan, pueden quedar con un peón de menos en plena apertura. Y si deciden recuperarlo rápidamente, con una jugada como dama A5, vamos a conseguir un desarrollo muy rápido después de caballo BD2, dama por C5 y A3. Esta es mi recomendación en la línea enigmática, donde nuestro plan sería muy sencillo: continuar con la expansión en el flanco de dama, desarrollar el alfil por fianchetto y crear la ruptura C4. Como os digo, hay diferentes opciones. Caballo C6 ahora sería un error en esta recomendación enigmática debido a la jugada C3, con la cual conseguiríamos conservar el peón después de la jugada D4. Pero me dejo de rollos, jaquetones, porque aquí el super gran maestro Wei Yi decidió continuar con la jugada C3. Y no sé a vosotros, jaquetones, pero a mí este orden me resulta muy familiar. Y cómo no, si es el orden más habitual, o más bien la disposición habitual de piezas de mi sistema Cole enigmático, característico por la estructura piramidal de peones, ¿verdad? Aquí, como veis, las blancas lo que buscan es reforzar el centro y habilitar la casilla D3 al alfil de casillas blancas, que suele ser la casilla más activa en este tipo de estructuras. De hecho, el sentido de jugar ahora con C3 es evitar este avance en buenas condiciones, ya que de no hacerlo y haber continuado con una jugada como alfil D3 directamente, después de C4, las negras nos estarían obligando a retroceder con nuestro alfil, adoptando ahora una actitud muy pasiva. Hemos perdido la diagonal más activa de la posición y por lo tanto las negras habrían mejorado su posición.
Por ello, C3 es una jugada muy importante para ahora sí desarrollar el alfil, debido a que contamos con la casilla C2 para retroceder. Caballo B D7 por parte de Vidit, y precisamente este es uno de los órdenes con negras que más me molestaban en esta variante. Es por ello que decidí continuar con D por C5, como os comentaba antes, en lugar de establecer la disposición habitual. ¿Y por qué me molesta esta jugada, jaquetones? Pues bien, nuestro principal objetivo en el sistema cole enigmático es crear la ruptura central E4. Pero, para poder realizarla en buenas condiciones, muchas veces continuamos capturando primero en C5. Y ahora, esto es un problema, porque tras la recaptura caballo por C5, estarían tocando nuestro alfil, ¿verdad? Así que D por C5 ya no es una posibilidad, y por lo tanto debemos tener cuidado con posibles capturas en D4 tras E4, que podrían dejarnos en posiciones de peón de dama aislado, y son cosas que queremos evitar a toda costa. Igualmente, aquí el gran maestro chino decidió continuar con caballo BD2, una jugada de desarrollo también muy habitual del sistema cole, y tras alfil D6, enroque corto y enroque corto, es el momento de pensar cómo podemos realizar la ruptura E4. Ya sabéis que el sistema cole enigmático se considera una apertura tranquila desde el inicio, pero una vez conseguimos realizar la ruptura E4, nos proporciona mucho dinamismo en la posición y se vuelve muy peligrosa para los rivales. Pero hay que hacerla en buenas condiciones. Esta ruptura, por ejemplo, ahora sería un error, debido a que tras E4, las negras sencillamente podrían continuar capturando en el centro. Ahora el truquito enigmático E5 no es posible porque ese peón solo está apoyado por nuestro caballo y por tanto podría ser capturado. Nos veríamos obligados a recapturar y entraríamos en esta posición de peón de dama aislado, donde las negras se suelen sentir muy cómodas y, como os decía, es algo que queremos evitar. Es una debilidad en el centro que tendríamos que justificar ahora con motivos dinámicos, con ataques principalmente al enroque enemigo, y no es nada fácil en este tipo de posiciones elaborar ataques efectivos, ya que las negras cuentan con una buena coordinación de piezas de momento. Pero no me adelanto mucho porque vamos a llegar a una posición muy parecida, pero con una jugada de mejora que realizó aquí el jugador chino Wei Yi. Torre E1, preparando la ruptura E4, que ahora sí que llegaría en buenas condiciones. Imaginaos si las negras deciden continuar con B6, ahora E4, sería una jugada muy fuerte, debido a que la captura en D4 ahora no es posible, por el truquito enigmático que comentábamos antes, E5, y estaríamos consiguiendo ganar una pieza de ventaja. Por lo tanto, las negras se verían prácticamente obligadas a capturar en E4, y tras caballo por E4, ahora sí, la recaptura llega en buenísimas condiciones, estamos creando un ataque directo sobre el alfil, y tras caballo por E4 y alfil por E4, de nuevo estaríamos molestando a la torre enemiga, y ahora contamos con una disposición de piezas buenísimas para seguir atacando en el enroque. Y este es uno de los planes típicos en el sistema cole enigmático. Por supuesto, aquí Vidit decidió continuar con una jugada mejor, que se trató de dama C7. Hay que decir que E5 es la jugada principal en esta posición, la más empleada por piezas negras. El objetivo está claro, ahora que las blancas no pueden capturar en C5 debido a la fuerte recaptura caballo por C5, se ven prácticamente obligadas a avanzar el peón E o bien capturar en E5, que también se consideraría una imprecisión, debido a que las negras logran liberar todas sus piezas, y fijaos qué posición con la que cuentan ahora las negras. Están muy activas, han conseguido una ventaja central, y por lo tanto no hay ningún motivo para decir aquí que las blancas están mejor. De hecho, ahora el alfil de casillas negras es el principal problema de las blancas, que queda encerrado dentro de la cadena de peones y sin la posibilidad de realizar la ruptura liberadora E4. Así que, jaquetones, ante este E5, la jugada clave se trata... Ante este dama C7, la jugada clave se trata de E4. De momento, tras C por D4, no podemos realizar E5, ¿verdad? Así que seguramente os estaréis preguntando, pero bueno, Rey, si nos has dicho que queremos evitar las posiciones de peón de dama aislado. Pues sí, jaquetones, y queremos evitarla porque por lo general son muy complejas. Pero en este momento en concreto, cuando el negro ha desarrollado la dama a C7, ya no nos importa tanto entrar en esta posición de peón de dama aislado, debido a que vamos a conseguir
mucho dinamismo gracias a la mala situación de la dama, ahora alejada de la defensa del enroque, y a la buena coordinación de nuestras piezas contra la defensa del enroque enemigo. Fijaos, la partida continuó con C por D4. C por D4 por parte de Wei Yi y D por E4. Las negras han conseguido su principal objetivo, ¿verdad? Que era dejar a las blancas con un peón de dama aislado. Pero como os digo, esta debilidad de las blancas, que se trata, por supuesto, del peón de dama aislado en D4, de momento no se considera una debilidad como tal, ya que no puede ser atacada fácilmente, pero sí que supone una ventaja estática para las negras. Las ventajas estáticas son aquellas que se pueden explotar o materializar en el medio-largo plazo, como por ejemplo en un final. Imaginaos que las negras consiguen cambiar todas sus piezas y entrar en un final de torres. Pues de esa manera habrían conseguido materializar su ventaja estática y poner mucha presión ahora a ese peón de dama aislado, que se dice que es un peón aislado porque no cuenta con peones de su mismo bando que puedan protegerlo. No hay peones compañeros en las columnas adyacentes, como podéis ver. Así que el principal objetivo de las blancas es precisamente lo contrario: intentar cambiar el menor número de piezas posibles y, en caso de hacerlo, que tengan motivos dinámicos, como por ejemplo con este caballo por E4. Y os estaréis preguntando también, pero bueno, Rey, nos has dicho que es una ventaja estática, pero ¿y qué es una ventaja dinámica? Pues es precisamente lo contrario. Son ventajas que se pueden materializar, o más bien, se deben materializar en el corto plazo. Esta concesión estratégica del peón de dama aislado en D4 está justificada por motivos dinámicos, y esto se debe a los posibles ataques que se pueden realizar contra el enroque enemigo. Con nuestro alfil situado en D3, poniendo ojos a el principal punto débil de las negras, que se trata H7, podemos castigar mucho al rey de las negras. De hecho, vamos a ver una obra maestra por parte de Wei Jing para ilustrar este ejemplo. B6 por parte del gran maestro indio y alfil G5, poniendo ya problemas a ese caballo situado en F6. Caballo por E4, torre por E4, y esta, jaquetones, fue la jugada que más me gustó de toda la partida, ya que coincide con uno de los planes típicos de ataque de mi sistema cole enigmático. Una jugada normal hubiese sido continuar recapturando con el alfil, ¿verdad? ¿Por qué no? Estamos creando ahora un ataque directo sobre la torre del rival y además mantenemos a nuestro alfil centralizado con muy buenas perspectivas de ataque contra el enroque enemigo. El problema que tienen aquí las blancas es que tras una jugada como alfil B7 realmente no tienen muy buenas formas de materializar ahora este alfil centralizado, ¿verdad? Por supuesto, el cambio de alfiles solo beneficiaría a las negras, ya que estarían reduciendo mucho sus problemas y haciendo más notoria la principal debilidad del blanco, que se trata, como habíamos dicho antes, de el peón de dama aislado. Así que aquí, si las blancas deciden mantener piezas con una jugada como alfil D3, es cierto que es mejor opción, pero sencillamente, tras una jugada como alfil F4, lo que van a intentar las negras es cambiar el mayor número de piezas para entrar a ese final que les permita materializar su ventaja estática. Por este motivo, es aquí que el super gran maestro chino decide continuar con la jugada más fuerte de la posición, que se trata de torre por E4. Y diréis, pero Rey, ¿qué sentido tiene capturar de torre si ahora las negras pueden continuar sencillamente con alfil B7 y ganar un tiempo de desarrollo, ¿verdad? Tenéis toda la razón, pero es que aquí Wei Yi contaba con la astucia de incorporar su torre al ataque con la jugada torre H4. Pero esto no llega de momento, ya que todavía pueden realizar las blancas una jugada de mejora en la posición, que se trata de torre C1, una jugada intermedia que activa a la torre, que no estaba haciendo nada en A1, ¿verdad?, con ganancia de tiempo. De hecho, ahora la dama no tiene apenas casillas, la única retirada posible es hacia B8. Por lo que aquí, las blancas lo que han conseguido, antes de iniciar el ataque con torre H4, es alejar a la dama de la defensa, que es un factor determinante a la hora de elaborar ataques contra el enroque enemigo. F5 por parte de Vidit, y es que hay que decir que aquí las negras no contaban con otras opciones, debido a que jugadas como H6 o G6 para evitar la entrada en H7 serían perdedoras. Vamos a ver por qué. H6 es un error
No os lo voy a decir. Os doy unos segundos por si queréis parar el vídeo y averiguar la continuación más fuerte de la posición. Se trata de alfil por h6, g por h6 y dama d2. Las blancas consiguen incorporar su dama al ataque, que apoyada de la torre es letal contra el enroque enemigo. Así que las negras aquí están completamente perdidas, no tienen manera de frenar el ataque. G6 también sería un error y os doy unos segundos por si queréis averiguar la secuencia correcta, que a mí personalmente me parece muy difícil de averiguar. La jugada más fuerte de la posición se trata de dama a4. Una jugada difícil de ver, ¿verdad? Porque estamos concentrados en culminar nuestro ataque en el flanco de rey y de repente desplazamos nuestra dama hacia el flanco de dama, concretamente hacia el lateral, desde donde no tiene una fácil maniobrabilidad al flanco de rey, donde queremos atacar. Pero es que este desplazamiento de dama está justificado por un motivo concreto, y es que el caballo negro no cuenta con casillas disponibles tras el avance G6, y tampoco tiene una fácil defensa. Fijaos, torre de 8 no es posible por la captura alfil por D8 y estaríamos ya ganando una calidad en la posición, y una jugada como dama E8 por supuesto tampoco sería posible por alfil B5. Debemos tener en cuenta que el caballo está muy restringido y no cuenta con casillas disponibles. Así que la única jugada que recomiendan los módulos es B5, entregando un peón, y de esta manera las blancas ya estarían quedando en un mejor final. Así que, jaquetones, dama 4, una jugada muy difícil de ver, pero que estoy 100% convencido Wei Yi ya la había contemplado. Es por eso que aquí el jugador indio decidió continuar con F5. Con mucha lógica también, para bloquear la diagonal de nuestro alfil más activo de la posición. Pero esto supone un problema para las negras, y es que ahora el peón de E6 se convierte en una debilidad, y que puede ser fácilmente atacada por las piezas blancas. Fijaos, alfil C4, de esta manera Wei Yi pone muchísima presión sobre la debilidad, creando la amenaza alfil por E6 y alfil por D7. Es por eso que Vidit se ve prácticamente obligado a recurrir con su dama a la defensa, con dama E8, y tras dama B3, Wei Yi sigue poniendo presión sobre el punto E6. De hecho, no hay manera ahora de defender ese peón, ¿verdad? Las negras no cuentan con piezas para evitar la amenaza, así que decide retirar su rey hacia la casilla H8, cediendo un peón, y la posición ya se considera de ventaja decisiva para las blancas. Es increíble, jaquetones, la capacidad que tienen estos súper grandes maestros para complicar la posición en pleno medio juego. Fijaos que llevamos tan solo 17 jugadas y Wei Yi ya cuenta con una posición prácticamente ganada. Pero cuidado, porque todavía hay que rematar. Torre E1, una jugada también muy precisa, ya que las blancas no tienen ninguna prisa en capturar el peón de E6. Alfil E4 por parte de Vidit, y ahora sí, alfil por E6. Fijaos que la principal amenaza ahora de las blancas, después de una jugada tranquila, como por ejemplo A6, que no tendría mucho sentido, ¿verdad?, sería continuar sencillamente con alfil por F5. De esta manera, las blancas estarían ganando un peón más y consiguiendo una posición completamente ganada. Así que aquí Vidit, ante la amenaza alfil por F5 o también alfil D5, decide continuar con dama G6. Alfil D2 por parte de Wei Yi, y esta jugada también, jaquetones, es realmente difícil de realizar. ¿Cuál es la idea principal de alfil D2? Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que la principal amenaza de las blancas es continuar capturando a la pieza defensora del alfil de G5 para conseguir ganar material, ¿verdad? Así que una de las razones para retirar el alfil sería esa. Pero ahí no queda la cosa, es que el objetivo de alfil D2 es habilitar la casilla G5 para el caballo, que también quiere sumarse a la fiesta. Después de caballo G5, las blancas estarían poniendo muchísima presión sobre el enroque de las negras y estarían prácticamente ganando la partida. Fijaos, de nuevo una jugada inútil como A6 no sería suficiente debido a caballo G5. Alfil D7, alfil por D7, perdón, por supuesto también funcionaría, pero después de caballo G5 la posición de las negras ya está prácticamente perdida. H6, por ejemplo, sería una opción, y después de alfil por D7 o incluso caballo por E4 ya estarían quedando en una mejor posición. Así que, jaquetones, después de alfil D2, Vidit, por supuesto, ya
se había anticipado a la amenaza caballo G5 y alfil por D7 y decide continuar con la jugada caballo F6. Tiene mucho sentido también. Me están atacando el caballo, lo muevo y además este caballo cumple una buena labor defensiva sobre el punto débil H7. Caballo G5 por parte de Wei Yi y F4. Una jugada que hace interferencia entre el alfil de casillas negras, que era el protector, el único protector del caballo situado en G5, y que además, cuidado, ese caballo está clavado y ahora debe pensar bien a dónde ir. Una jugada como caballo F7, que es muy tentadora, sería perdedora por la sencilla razón de que tras torre por F7, las blancas no pueden continuar recapturando por la amenaza de jaque mate existente en el punto G2. Así que caballo F7, por supuesto, sería un grave error, pero es que es aquí donde Wei Yi realiza una combinación fantástica. El caballo está siendo atacado, en estos momentos, por la dama y por lo tanto es el momento de hacer algo. Los módulos de análisis contemplan dos opciones, y la más fuerte es sin duda la que realizó aquí el jugador chino. Os dejo unos segundos por si queréis parar el vídeo y averiguar de cuál se trata la jugada más fuerte de la posición. Espero que no hayáis pensado en la jugada caballo por E4. En cualquier caso, se trata de una buena jugada con la cual las blancas consiguen mantener la ventaja en la posición. Después de caballo por E4, la idea de las blancas sencillamente sería entrar en un final con un peón de ventaja. Dama D3, dama por E6 y tras dama por E4, pues sencillamente entraríamos en este final donde las blancas cuentan con una clara ventaja, pero todavía las negras pueden buscar cierto contrajuego a través del flanco de dama, aprovechando la columna abierta C. Y por esta razón, los módulos consideran que caballo por E4 no se considera la opción más fuerte. ¡Pero sí lo es! ¡Torre por H7! Este fue el bombazo que metió aquí el jugador chino Wei Yi, que dejó a todo el mundo boquiabierto. Torre por H7 tiene dos objetivos. El primero es desplazar, o más bien desviar al caballo enemigo de la defensa para poder continuar capturando el alfil y arruinar aún más la defensa del rey enemigo. Y estaréis pensando, ¿pero qué necesidad hay de entregar una calidad cuando tienes una posición mejor, verdad? Bueno, jaquetones, pues así lo hacen los super grandes maestros, ya que como bien sabéis, el valor de las piezas es relativo. Y en este caso, el alfil de casillas blancas toma un valor superior al de una torre enemiga. Fijaos que las torres situadas en octava fila no tienen apenas actividad y en cambio el alfil situado en territorio enemigo, en la casilla E6, que puede ser también apoyado por el peón D, tendría una participación muy importante en la posición. Así que este sacrificio de calidad está justificado porque son dos peones y un alfil por una torre. F3 por parte de Vidit, tratando de buscar cierto contrajuego en el enroque blanco, pero tras G3, de esta manera el jugador chino frena todas las posibles amenazas contra su rey. Alfil E7, evitando por supuesto la captura, y D5. Es así como Wei Yi consolida a ese alfil que desde luego, jaquetones, supone un auténtico incordio para la posición de las negras. La única columna abierta disponible ahora para las torres enemigas sería la columna C, ¿verdad? Que en este caso no puede ser ocupada por alfil por C8. Así que torre D8 es la decisión que toma aquí Vidit y tras dama A4, ahora fijaos de qué manera poco a poco, con la posición totalmente controlada, el gran maestro chino va presionando en el flanco de dama de las negras ahora que ha quedado totalmente desprotegido y creando muchísimos problemas. Alfil B4, Vidit trata de cambiar algunas piezas para reducir los riesgos de ataque contra su rey, pero esto no va a ser suficiente. H4, una jugada de mejora también, torre A8, caballo D6 y cuidado porque ya se plantean fuertes amenazas contra el rey, como por ejemplo caballo F7. Si aquí las negras realizasen una jugada inútil, como por ejemplo B5, ahora caballo F7 sería la amenaza. Torre por F7 no es posible por dama por A8 y tampoco lo es, por supuesto, rey G8, debido al ataque a la descubierta con caballo E5. Y estaríamos ganando la partida. Es por eso que aquí Vidit, de nuevo, debía andarse con mucho cuidado.
y decidió realizar la jugada defensiva torre A7, que también tiene mucho sentido, ¿verdad? Evitando este caballo F7 en buenas condiciones. Dama por B6, una jugada también muy tranquila por parte del jugador chino, consiguiendo un peón más y tras torre por A2 y dama C7, de nuevo Wei Yi plantea la amenaza caballo F7, que es realmente fuerte en esta posición. Ahora la torre, por supuesto, no puede recuperar la séptima fila para evitar la amenaza y las negras no cuentan con las suficientes piezas para evitar este fortísimo salto de caballo. De hecho, después de una jugada como torre por B2, por ejemplo, como os decía antes, caballo F7 ya estaría ganando la partida. Torre por F7 sería un grave error debido al alfil por F7 y la amenaza en la octava fila es muy fuerte. Las negras estarían completamente perdidas y por lo tanto aquí Vidit decidió continuar con caballo F6. Caballo F6 tiene el objetivo de dar una casilla de huida al rey. Precisamente la casilla H7, pero es que esto no es suficiente, fijaos. Caballo F7 jaque, rey H7 y caballo E5. Con toda la calma, el jugador chino crea una amenaza directa sobre la dama enemiga que si decide retirarse, por ejemplo, a una casilla como E8, después de dama C2, ya estaría quedando en una posición completamente ganada. Rey H8 no es posible por caballo G6 jaque, rey H6 también sería un error, por supuesto, por dama C1. Fijaos qué combinación había planteado aquí Wei Yi. De esta manera estaría ganando mucho material de ventaja y las blancas estarían completamente ganadas. Destacar que rey H5 no sería posible por el jaque mate en G5. Así que aquí, de nuevo, Vidit, tras la jugada caballo E5, se ve obligado a retirar la dama a la casilla H6. Pero es que el efecto es exactamente el mismo, fijaos. Dama C2 jaque, G6 y ahora caballo por G6. Una jugada de nuevo fortísima que deja a las negras en una situación pues totalmente perdida. La captura lógica, dama por G6, no es posible por alfil F5 y Vidit se ve obligado a retirar su torre hacia la casilla A8. Buscando algún tipo de contrajuego, algún milagro con torre A1 que le permita remontar la partida. Pero aquí, por supuesto, el jugador chino Wei Yi no iba a perdonar y tras caballo E5 jaque, rey G7 y dama C7, las negras deciden rendirse porque están en una red de jaque mate imparable. Rey F8, por supuesto, perdería de manera inmediata por dama F7 y rey H8 también por la sencilla amenaza caballo F7. Estamos ganando la dama y la posición de las negras es un desastre. Y de esta manera, jaquetones, el gran maestro Wei Yi consigue alzarse con el título del Tata Steel Chess Master 2024. Desde aquí darle la enhorabuena porque la partida ha sido increíble, con un nivel de precisión del 99%. Y no sabéis cuánto me alegra, jaquetones, porque además, en este día que pasará a la historia, también ha sido protagonista el sistema Cole enigmático. Espero que os haya gustado el análisis y si queréis aprender más sobre este sistema con blancas, os he dejado un enlace en la descripción del vídeo, en los comentarios, por aquí arriba también, para que podáis acceder a unas clases totalmente gratis y que podáis emplearlo desde hoy mismo. Muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!